El recurso, bueno, hay diferentes tipos de recursos en materia tributaria. Ya quedamos que había recursos en contra de actos del IMSS. Quedamos que este recurso en contra de actos del IMSS lo conocíamos o lo conocemos de manera más común como un recurso que se tramita ante un consejo. Ese consejo es el que lo va a conocer y pues es muy importante, ya que para nosotros va a implicar trabajo. Todos los conocimientos que nosotros obtenemos en nuestras clases en un futuro pueden significar una labor por la cual nos van a hacer un pago. Desafortunadamente, como ahorita no se les está entregando el dinero, como ustedes al contrario lo tienen que pagar, lo consideran como un gasto, pero esto no es un gasto, es una inversión de dinero e inversión de tiempo. Entonces, ese acto del IMSS pues, lo vamos a impugnar por medio del recurso de inconformidad, que ya en la sesión anterior pues vimos sus elementos. Quedamos que se tramitaba ante un consejo denominado consejo consultivo. Ese consejo consultivo, bueno, pues es el que conoce del recurso de inconformidad, es el que lo va a resolver. Ahorita más adelante vamos a ver el trámite del recurso en general de todos ellos, cómo se tramitan. Y tenemos otro recurso en contra de actos del SAT, es el Servicio de Administración Tributaria, que se encarga de cobrar impuestos federales. Sí, y tenemos en contra de finanzas del Estado. Y bueno, ya en Guanajuato ya tiene su nuevo SAT, que va a ser más agresivo, en este caso en el estado de Guanajuato. Tenemos al organismo denominado SATEG, que es igual SAT, Servicio de Administración Tributaria, pero del estado de Guanajuato. Y también existe Finanzas del Estado, ya que no en todos los estados tienen esa figura del SATEG, es de nueva creación. En contra de estos actos del SAT y de gobierno del estado de Guanajuato, bueno, ese recurso es uno denominado, digo, lo vamos a denominar para efectos de nuestra materia, y lo que vamos a ver el día de hoy es el recurso de revocación, que es el más común que nosotros vamos a ejercer en materia tributaria. Es diferente a los actos del IMSS, entonces este sería del SAT, actos del SAT y del SATEC, ¿no? Entonces el SAT y del SATEC. Entonces ellos van a ser los organismos que van a emitir un crédito fiscal, al igual que el IMSS, que es un organismo fiscal autónomo, que se emite en acto fiscal. Y ese acto fiscal, bueno, pues nosotros lo vamos a impugnar por medio del recurso de revocación. Este recurso de revocación, pues de la misma manera que el anterior, bueno, pues es un escrito que contiene determinados elementos, es similar a lo que ya vimos en contra de actos del IMSS, que es, en este caso es el recurso de conformidad o del consejo consultivo. Sin embargo, bueno, pues vamos a tratar en unos momentitos de hacer el escrito, de elaborarlo con la finalidad de que nosotros pues dominemos esa parte. Tienen ustedes la tarea de hacer o concluir el recurso, ahí está programado, y desde luego que forma parte de la calificación de su evaluación, que va a ser la próxima semana en punto de las 7 de la mañana. Recuerden que tienen que ser muy puntuales. Sí, yo llego aquí a la universidad
muy puntual para poderles atender, y ustedes pues de la misma manera tienen que llegar muy puntuales. Y la puntualidad forma parte de nuestra formación como abogadas y abogados. Imagínense ustedes que lleguen tarde a una audiencia, no los van a dejar entrar. Las audiencias empiezan a la hora puntual y ya después los dejan afuera, ¿sí? No los dejan entrar. Entonces, esto de recurso, bueno, los recursos fiscales tienen un procedimiento, tienen un trámite. Ese procedimiento o ese trámite pues está marcado por las disposiciones jurídicas que regulan los recursos, ¿sale? Bueno, antes de que se me pase, este recurso que estamos hablando de revocación está regulado en el Código Fiscal de la Federación. Entonces está regulado en el Código Fiscal. Ahí está regulado el recurso de revocación. Y tienen un procedimiento que es muy sencillo. A mí me gusta la materia administrativa, la materia fiscal, porque no tienen que estar yendo a los juzgados, a los tribunales, como en otras materias que tienen que estar acudiendo frecuentemente a checar el expediente, a presentar una promoción. Aquí en materia fiscal no. Entonces el procedimiento es la elaboración del escrito, como ya lo vimos la sesión anterior. Una vez elaborado, bueno, pues se firma, ¿sí? Se firma, se sacan copias, ¿sí? En este caso, si se firma, ya hay recursos que se presentan de manera electrónica, entonces sería firma electrónica. Y pues ya eliminamos la parte de las firmas. En general, el recurso en materia fiscal lo elaboran contadores o contadoras públicas o públicos. Nos pueden pedir apoyo, pero normalmente lo elaboran ellos, ¿no? Entonces, ya que está la firma, ya sea impresa o electrónica, se sacan las copias. Bueno, pues vamos a tener la siguiente etapa, que es la presentación. Recuerden que para la presentación, pues debe ser en tiempo, Ya quedamos que tenemos dos tipos de tiempos. Si son actos del IMSS, son 15 días hábiles. Si son actos de los SAT, van a ser 30 días hábiles. Lo comentamos la clase anterior. Recuerden que tienen que estar estudiando. Es muy importante el estudio. Les decía ayer a sus compañeras en una clase de ayer de fiscal también, que tenemos responsabilidad como profesionistas si no estudiamos para atender los asuntos, y nos puede demandar el cliente. Entonces tiene que ser en tiempo su presentación. Ya una vez que está presentado, bueno, pues nosotros nos lo van a admitir, que es lo normal, o nos van a requerir que lo completemos porque nos falta algo. ¿Sí? Entonces se supone que debemos estar al pendiente, por eso en el escrito señalamos domicilios para notificaciones y personas autorizadas, porque nos pueden requerir y ese requerimiento pues nos lo van a notificar de manera personal. Entonces es relevante pues atender ese requerimiento al momento de que no lo hagan. Si no lo hacemos, bueno, pues nos van a desechar el recurso. Entonces, ya que lo admiten, lo único que sigue, bueno, pues es el desahogo de las pruebas y viene la resolución. En los recursos fiscales no hay audiencia, pero hay denominados recursos exclusivos de fondo, en donde se analiza el fondo del asunto. El fondo del asunto es interpretación de normas o bien cálculos de impuestos, y ahí sí va a ser audiencia, o va a haber audiencia. En estos exclusivos de fondo habrá audiencia, pero
con especialistas contables. ¿Sí? Va a haber audiencia con ellos, es algo similar a lo que ustedes conocen como pericial o prueba pericial en materia contable. Entonces, los exclusivos de fondo es cuando se recomiendan cuando yo no debo impuestos. Si sí debo impuestos, entonces no me voy a ir por el fondo. El fondo es el dinero que se le debe haber pagado al fisco, eso es el fondo. Entonces, si yo sí debo ese dinero, pues no me voy a ir al recurso o al medio de defensa exclusivo de fondo, ¿verdad? Voy a tener que agotar otra instancia, ya que lo exclusivo de fondo, bueno, pues va a implicar que yo no deba, sea una blanca palomita. La mayoría de los clientes, si deben, entonces pues no vamos a agotar un exclusivo de fondo, ya que ahí se va a establecer, ya que citen audiencia a los especialistas contables, tanto de la autoridad como del contribuyente, pues ahí va a salir a la luz que sí tienen ese adeudo. Entonces es muy importante que no agotemos este recurso exclusivo de fondo, ya que eso va a afectar. Entonces, pues ya una vez presentada, pues nos van a admitir o van a requerir, se van a desahogar las pruebas. Les decía yo, aquí las pruebas normalmente son documentales, es decir, son escritos, documentos, comprobantes fiscales, comprobantes de pagos, y las pruebas son documentales, no es como en laboral, que son inspección, cotejos, testimonial, confesional. Aquí no hay todo ese cúmulo de pruebas, no hay testimonial, no hay confesional, no hay inspección, no hay todas las pruebas que podemos encontrar en otras materias. Aquí exclusivamente nos vamos a concentrar en pruebas que son denominadas documentales. ¿Sí? Entonces nos van a admitir o nos van a requerir, y si no, bueno, pues se van a desahogar las pruebas, ¿sí? Y después se va a emitir la resolución. Hay pues excepciones, como les digo, el exclusivo de fondo, ahí sí hay audiencia, ¿sí? De determinados puntos importantes sobre el cálculo de los impuestos, interpretación de normas tributarias que trascendieron en el cálculo del crédito fiscal. Entonces, exclusivo de fondo, pues son cuestiones que trascienden al cálculo del crédito fiscal. Eso es el exclusivo de fondo. Ese es el exclusivo de fondo. Entonces, nos van a admitir o nos van a requerir. Nos requieren cuestiones meramente complementarias. Por ejemplo, que le falte mencionamos una prueba, pero no la adjuntamos, pues nos van a requerir para que la presentemos. No pusimos algún dato no básico, no esencial. Siempre piensen que todos son esenciales, ¿de acuerdo? Pero hay elementos que no son tan básicos, que no son tan esenciales, y nos van a poder requerir, ¿sale? Repito, en la práctica, pues estos recursos o los recursos fiscales, normalmente, lo voy a poner aquí de todos modos, normalmente los elaboran contadores públicos. Entonces, esos contadores públicos son los que elaboran los recursos. A nosotros, en ocasiones, puede ser, ¿sí? No es común, pero pudiera darse el caso. Nosotros normalmente pues vamos a tramitar juicios contenciosos, que vamos a ver ya dentro de 15 días qué es ese juicio contencioso y en contra de qué procede. Y vamos a ver cómo se organiza el tribunal y todo eso. Los recursos en materia, aquí lo voy a aclarar, en materia fiscal, los vamos a presentar o conocen, ya comentamos, o los tramitan o se gestionan en el caso de actos del IMSS, ya vimos que es ante el Consejo Consultivo, pero actos del SAT o actos de gobierno del Estado, en este caso recurso de revocación, lo conocen a nivel federal
el área jurídica del SAT. Y a nivel estatal, pues actualmente lo conocen la Procuraduría Fiscal del Estado. Voy a ponerlo aparte. Y pues por su naturaleza los recursos son electrónicos de inicio, ¿sale? También los podemos presentar por escrito, pero de inicio son electrónicos. ¿Sale? Procuraduría Fiscal del Estado. Entonces, ese es el de revocación, el de inconformidad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o seguimos adelante. ¿No? Bueno, seguimos. Yo espero que, como no estudian normalmente, desafortunadamente las dudas les van a salir en la semana, malamente, porque ya de hoy en 8 es nuestra evaluación, ¿sale? Entonces, ya que se presenta ese recurso, bueno, pues ese va a ser el procedimiento y va a concluir con una resolución. Aquí puse la resolución, una vez desahogadas las pruebas, y después de la resolución, pues va a venir lo del siguiente parcial que vamos a tener, que se llama juicio contencioso. Sería la siguiente instancia, ¿no? Y que vamos a resolver en el siguiente parcial. Y después vamos a ver por último, bueno, pues el juicio de amparo fiscal. Entonces ese es el procedimiento, o esa es la forma en que se tramitan los recursos en materia tributaria. Es la manera en que nosotros vamos a conocer, o los conocimientos que debemos dominar. Ya vimos los plazos, ya vimos tipos de recursos. Sí, hay otro que procede en contra de actos del Infonavit. También el Infonavit es un organismo fiscal autónomo. De la misma manera, bueno, pues un patrón tiene que cubrir con esas cuotas, esas aportaciones del Infonavit, y si no lo hace, pues se va a ver sujeto a un crédito fiscal. En el caso de actos del Infonavit, hay una comisión de inconformidades que conoce del recurso. La comisión de inconformidades es la que conoce. Si se fijan, estos organismos fiscales autónomos conoce de sus recursos una comisión o un cuerpo colegiado, a diferencia del recurso de revocación que conocen las áreas jurídicas. Entonces, esa comisión de inconformidades es la que va a conocer y sustanciar el recurso conforme al procedimiento que ya comentamos, y el escrito es similar al que ahí elaboramos en contra de actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo de recurso, que es el de revocación. En otras materias, ya lo comentamos, en otras materias el recurso es la siguiente instancia, ¿sale? O es otra instancia aparte durante el procedimiento. Entonces, en otras materias el recurso es posterior. En materia fiscal es posterior a los actos o a los hechos. Y en materia fiscal el recurso es primero, es decir, es la primera instancia a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en un momento determinado. Y también quedamos que los recursos en materia fiscal, por su naturaleza, son optativos. Son optativos. Es decir, de nosotros dependerá agotarlos o no. Nosotros decidimos si lo agotamos o no. Ya descubrí que sí lo tenemos que agotar, eso es importante. Entonces se recomienda agotar, ya que, ¿por qué? ¿Por qué se recomienda agotar? Porque nos van a conceder la suspensión del PAE, porque se concede la suspensión del embargo de las bienes de nuestro cliente, y porque
se concede la suspensión del embargo de de 3 a 5 meses aproximadamente. Es decir, a mi cliente no lo van a embargar en ese plazo de 3 a 5 meses. Eso es importante porque le van a querer ir a quitar sus cosas por medio del denominado PAE. ¿Sí? Acuérdense que ya vimos también que hay un PAMA, espero que no se confundan porque en el examen también va a venir esa parte que ya vimos. Entonces se concede la suspensión del embargo por medio del PAE, que es el procedimiento administrativo de ejecución, que en materia mercantil lo conocen como un auto que dicta un juez competente en materia mercantil para acudir al domicilio de un particular a embargar los bienes, ya que existe un título de crédito que respalda ese proceder. El título de crédito autoriza ya, porque ya demuestra una obligación previa, ¿verdad? Demuestra da derecho a una ejecución. Entonces, cuando hay un pagaré, un título de crédito, normalmente el juez autoriza entonces que se haga un embargo y se llevan las cosas. Aquí el embargo en materia fiscal es después de una auditoría, después de una facultad de comprobación, o bien que no se localice a un contribuyente o que se piense que va a huir. Entonces, ese embargo pues se hace en el domicilio fiscal, a diferencia del mercantil, que es en el domicilio que nosotros indicamos en la demanda, ¿verdad? Que se plasma en la demanda, aquí es en el domicilio fiscal. Y va a acudir la autoridad a requerir mediante una orden, un citatorio, va a requerir el pago o se va a ejecutar el embargo sobre los bienes del contribuyente. Hay embargos incluso sobre toda la negociación, se embarga toda completa o se deja un administrador. Entonces, el recurso nos va a apoyar a nosotros como asesores, como asesoras, a que no se vean perjudicados los intereses del contribuyente con el PAE, ¿sí? Entonces, el PAE requiere una orden, se notifica, pero en ocasiones cuando se notifica o antes de notificarse se deja citatorio si no está. Ya que se notifica, entonces se requiere de pago. Si paga, pues ya se termina, ¿no? Se termina el procedimiento. ¿Sí? Se termina el procedimiento. No paga, entonces se embarga. ¿Vale? ¿Se requiere pago? Sí. Termina el procedimiento. No paga, se le embarga. Se hace un avalúo de los bienes. Ya lo comentamos en otra sesión. Tienen que repasar sus lecciones y se hace una subasta. Se rematan los bienes. Se rematan, en este caso, y se adjudican a otra persona. ¿Vale? Entonces, pues el recurso o los recursos fiscales pues van a detener el PAE. Eso es importante, que la autoridad lo va a poder ejecutar venciéndose los 15 o los 30 días que marqué acá abajo. No obstante, lo que les comento, ya les había dicho, el PAE, la autoridad tiene, ¿sí? Se tienen 5 años para ejecutarlo. A diferencia, por ejemplo, del pagaré, que para hacerlo ejecutivo, tiene poco plazo, ¿sí? en materia mercantil. Aquí no, aquí si se fijan, el plazo para hacer ejecutivo un crédito fiscal es de 5 años, es la regla general, ¿sí? Entonces eso es muy importante de entrada, pues detener el embargo. A las personas pues no les gustan que les embarguen sus cosas, no les gusta que les quiten lo que tienen, se sienten desvalidas, se sienten
agobiadas, se sienten agraviadas si les quitan lo que tienen. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos en materia de recursos y vamos a hacer, para continuar, vamos a hacer el siguiente recurso en contra de actos, en este caso, el recurso denominado de revocación, ¿vale? En contra de actos del servicio de administración tributaria. ¿Sale? Voy a cambiar la vista y vamos a pasar a elaborar el escrito, que es similar al escrito que ya, déjame borrar esto, es similar al escrito que ya hicimos en materia de actos del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí este formatito que se me ocurrió. Aquí van a poner su nombre del despacho, ¿verdad? Nombre corporativo, etcétera. Lo van a poner. Y acá abajo el asunto se presenta o se promueve, mayúsculas y minúsculas o mayúsculas, como ustedes quieran. Se promueve recurso de revocación. Y aquí en esta materia, como lo vamos a ver, en el juicio contencioso sí hay vías, aquí no hay vías en materia de recursos, pues solo es el recurso, ¿sale? Aquí va a estar su logotipo, va a estar la foto del logotipo de su despacho, la foto de una imagen que identifique a su despacho, sí, ahí va a estar, y vamos a ponerle a quién se dirige, en este caso, pues al área jurídica, ¿sí? A la administración jurídica, lo voy a poner con mayúsculas, administración jurídica de algún estado, porque cada estado tiene su área jurídica, incluso hay estados que tienen varias áreas jurídicas, entonces va a ser la competente. Cuando nosotros tengamos el crédito fiscal, al final va a decir ante quién lo vamos a presentar el recurso y cuánto plazo tenemos. Es algo que también me gusta mucho de materia fiscal o administrativa, que la misma autoridad nos va guiando sobre el medio de defensa o el procedimiento que nosotros tenemos que agotar ante el crédito fiscal. Entonces ahí va a decir el dato, de ahí lo sacamos, hay administraciones en cada estado, hay estados que tienen 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí vamos a redactar. Después viene la redacción del proemio, así se le denomina este párrafo que existe después de los datos de identificación de a quién se lo dirigimos, ¿no? Entonces viene el proemio y ¿qué vamos a redactar en el proemio? Pues la personalidad es lo de inicio, ¿no? Entonces, voy a poner, por ejemplo, Alejandro Martínez López. ¿Sí? Por derecho propio. ¿Por qué por derecho propio? Bueno, pues porque en materia fiscal normalmente solo vamos a poder presentar recursos a nuestro nombre o por medio de un apoderado. Entonces, si fuera un apoderado, pues pondríamos aquí en representación de y después viene cómo lo acreditamos, ¿sale? Lo que acredito con, y aquí le voy a poner con que acredito la representación, tiene que ser lo voy a poner mejor, tiene que ser un poder, no se puede con cartas poder simple o con mandatos, tiene que ser un poder. Si fuera una empresa, aquí en lugar de Alejandro Martínez López, pues pondríamos la empresa tal, empresa X, SADCB, por ejemplo. Y aquí no sería por derecho propio, aquí sí sería representada por, si fuera una empresa, entonces sería representada por.
Aquí le voy a poner quién la representa, que va a ser un particular, ¿verdad? ¿Y cómo lo acredito? Y tengo que agregar, aquí voy a tener que agregar dos documentos, el del acta constitutiva y el poder. En ocasiones, el acta constitutiva trae las dos cosas, trae la constitución de la sociedad y trae el poder, pero en la mayoría de los casos siempre ocupamos dos instrumentos, uno es el acta constitutiva y el otro es el poder. En civil, en mercantil, pues ocupamos ser mandatarios judiciales o mandatarias judiciales y no ocupamos esa parte del poder, pero en materia fiscal sí, en materia fiscal no se pueden nombrar mandatarios o mandatarias. Y en materia fiscal no se requiere ser abogada o abogado, basta que sea por derecho propio, ¿sí? Como lo puse aquí, o en representación de alguien acreditándolo con poder, ¿sí? Posteriormente, pues voy a poner los datos de identificación, que son los datos fiscales. Entonces, con domicilio fiscal, bueno, primer registro, con registro federal de contribuyentes. Normalmente nuestro RFC está en la CURP, no sé si se han dado cuenta. Entonces debemos presentar el registro federal de contribuyentes. Sí, vamos a hacer uno. Vamos a poner el año 76 del mes 7 del día 23, ¿sale? Por ejemplo. Y luego viene la homoclave, que pueden ser letras o una combinación. Así, ¿sale? Con registro federal de contribuyentes tal, con domicilio fiscal, aquí tenemos que poner el domicilio fiscal. Tenemos que expresar el domicilio fiscal, tenemos que poner el correo electrónico. Tenemos que poner el correo. Tenemos que poner el correo electrónico, perdón, el teléfono. Vamos a poner domicilio para notificaciones. Con domicilio para oír y recibir notificaciones. Ubicado en, y aquí ponemos, puede ser el mismo del domicilio fiscal, dependiendo. Entonces, si fuera el mismo, le pondría yo aquí arriba, con domicilio fiscal, así como para oír y recibir notificaciones, el ubicado en, no lo separaría, lo pondría junto, esa mención. Yo lo pongo aparte, ya que voy a señalar uno distinto, en este caso sería del de ustedes, porque aquí pondrían arriba el de su cliente y aquí abajo el de ustedes. Entonces, autorizando para tales efectos, aquí se van a poner ustedes. Y aquí van a poner su nombre de ustedes, que son los que van a estar autorizados para oír y recibir las notificaciones correspondientes al recurso. ¿Y qué les van a notificar o qué les pueden notificar? Bueno, pues como ya les comenté anteriormente, pues puede ser un requerimiento que no esté completo el escrito, entonces me van a poder requerir para que lo complete. Sí, entonces aquí va su nombre de ustedes y posteriormente vamos a poner una leyendita con todo respeto. Comparezco para promover recurso de revocación en términos de los siguientes datos. Y aquí voy llenando los requisitos del recurso, ¿sale? Está muy sencillo, no es mayor complicación. Ya les dije en la sesión anterior, lo difícil es hacer los agravios,
Para los agravios es para lo que les van a pagar. ¿Qué implica los agravios? Estudiar mucho, analizar el caso, leer doctrina, legislación y jurisprudencia para poder formular los agravios. Eso es lo difícil, llenar estos requisitos, pues cualquier persona, por eso es que muchos lo presentan y no nos contratan, porque cualquier persona nos puede llenar estos requisitos. Son datos personales, son datos particulares, ¿no? Y vamos a poner los siguientes datos. ¿Qué dato primero vamos a poner? El acto que se recurre, que sería lo primero. Acto que se recurre. Y aquí vamos a redactar qué es lo que vamos a recurrir o qué parte o qué acto. Ese acto lo vamos a tener nosotros en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el cliente nos va a entregar ese documento. ¿Sí? El cliente nos va a entregar el acto. Lo vamos a tener en nuestras manos. Nos va a decir, aquí está el acto, ¿sí? que quiero que impugnes. ¿Sí? Entonces no vamos a tener complicación en esa parte. ¿Y qué vamos a hacer entonces en este punto? Pues lo vamos a describir. ¿Qué le vamos a poner de ese documento? Le vamos a poner qué acto es. Normalmente siempre va a ser un crédito fiscal, es lo más común. Puede ser también una multa, ¿sí? Que es lo más común en materia fiscal. ¿Quién lo emitió? ¿Cuándo? ¿Qué número se asignó a ese acto? Tienen un número todos los actos, número de identificación. ¿Qué número de identificación tiene el acto? ¿Cuándo lo notificaron? Este va a ser un anexo al recurso, la constancia de la notificación. Aquí le voy a ir poniendo anexo, por ejemplo, 1, si quieren. Y entonces, ¿cuándo lo notificaron? El acto, pues sería, bueno, más bien el acto sería anexo 1. Su constancia de notificación, pues sería anexo 2, para irlos ubicando. Normalmente esto no lo pongo yo en el escrito, pero para que ustedes lo ubiquen o lo vayan, pues, considerando para los anexos. Sí, entonces, vamos ahí. Entonces, describir, acto que se recurre, sus datos de identificación, quién lo emite, es decir, el acto que se impugna, podríamos decir, o llamarlo también. Vamos a señalar posteriormente si hay algún tercero relacionado con esto que estoy planteando. Tercero relacionado sería una persona que tiene un interés contrario al mío, es decir, que si me dieran el recurso, pues le va a afectar a esa persona. Si me consideran el recurso, le va a afectar. Entonces es una persona que tiene un interés diferente al que yo tengo. Entonces, normalmente en materia fiscal no existe, por lo que le voy a poner manifiesto bajo protesta de decir verdad. Que no existe. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no existe, ya que el tercero normalmente no existe. A continuación, ya que está esta parte del capitulado, voy a poner los hechos. Ustedes lo conocen como antecedentes. Hechos. Les decía yo en la sesión anterior, en materia civil, los hechos es lo más importante. Aquí no son importantes. Incluso yo en ocasiones solo pongo un único hecho. Yo a veces pongo único. Se me determinó ilegalmente un crédito fiscal. Se me determinó
ilegalmente un crédito fiscal, motivo por el cual me veo en la necesidad de defender mis derechos mediante el presente escrito. Y en civil, en mercantil, pues tenemos que hacer una narración más concreta, ¿sí? Entonces, la parte más importante dentro de otras materias son los hechos. Por ejemplo, también en penal, los hechos que comprueben el delito, pues es fundamental, ¿sí? Es esencial. Entonces, sí, en esto no nos vamos a tardar mucho tiempo. Si quieren hacer una narración de los hechos, no hay problema. Si pueden decir todo lo que pasó, explayarse con una hoja, 2 hojas, pero no es trascendente. ¿Por qué? Porque lo vamos a juntar en las pruebas. El crédito fiscal ya trae los hechos narrados, e incluso si lo quieren, lo pueden sacar del crédito fiscal. Ahí vienen los hechos, pueden copiar partes. Lógico, lo que no les perjudique, porque pues lo estarían afirmando también, pero pueden extraer información del crédito, ahí trae la narración, entonces es irrelevante. Y además dijimos que el crédito fiscal o el acto es un anexo, entonces ahí van a ir los hechos. E incluso me puedo referir o me puedo remitir en este capítulo de hechos a ese anexo que voy a incorporar a mi escrito, ¿sí? Y viene a continuación de los hechos, pues viene lo que sí es más importante, que ya es por lo que ustedes van a cobrar, ¿sí? Dicen, es que voy a cobrar por presentar el recurso. No, cobramos por elaborar los agravios. Por esto es por lo que nosotros hacemos un cobro, y esto es lo que nos hace diferente y lo que los hace diferente a ustedes de otros abogados o abogadas, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace distinto de mis compañeros? Pues cómo redacto. Cómo redacto es lo importante. Entonces, redactar los agravios que se contienen, o ya lo vimos nosotros, que tienen una premisa mayor, premisa menor. Esto lo vimos la sesión anterior, es igual, premisa menor, conclusiones, jurisprudencia y pasión para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a redactar y lo voy a hacer en base a capítulos. Primero, segundo agravio. Bueno, ya acá abajo ponen sus datos de contacto también en su despacho. Primero, segundo, tercero y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, son los argumentos. Y esos argumentos que yo voy a plasmar en mi escrito, o lo que yo voy a decir en mis agravios, pues normalmente va a tener relación con las ilegalidades que ya habíamos comentado en otras partes, ¿sí? Entonces, esas ilegalidades o esos agravios van a versar principalmente por indebida determinación de crédito. Hay más, pero les voy a poner los más importantes. Falta de competencia. Cuando es indebida determinación de crédito, aquí sería exclusivo de fondo. Ya comentamos hace un rato, ¿sí? Exclusivo de fondo. Cuando es una indebida determinación de crédito, ¿sale? Y aquí vamos a agregar un perito. Aquí se hay pericial en materia contable. Entonces, falta de competencia. Indebida, vamos a atacar la fundamentación. Que va a ser carente, errónea o insuficiente. Es decir, le faltaron artículos a la autoridad.
En materia civil y mercantil, a esta parte que yo estoy redactando de contradecir o contravenir lo que hizo la autoridad, aquí le llamamos ilegalidades. En materia civil y mercantil le llamamos excepciones. Cuando yo me excepciono de lo que me está diciendo quien me demanda o me contrademanda. Entonces, cuando yo me excepciono o pongo argumentos en contra, y eso se le llama en esas materias. Aquí se le llaman, no se le llaman excepciones, sino se le llaman agravios, y los voy a redactar en forma de silogismo. Esto que está acá arriba es un silogismo. Viene desde la lógica, de lógica muy antigua, el redactar de esta manera. Y acá en materia civil y mercantil, pues no va a haber agravios, no va a haber esa situación. Sí va a haber también silogismo, pero se le llaman excepciones, y aquí se le llaman agravios, y los hago en base a las ilegalidades. Entonces, fundamentación, impugno la motivación, es decir, los motivos que expone la autoridad, los impugno. El no sujetarse al procedimiento, también puedo impugnar eso, no sujetarse al procedimiento. ¿Qué procedimiento? De auditoría, en este caso se le llama también revisión, ¿verdad? Facultades de comprobación. No sujetarse al procedimiento de revisión, de auditoría, de embargo, de imposición de multa. Es decir, cuando la autoridad viola el debido procedimiento administrativo, de multa, de clausura. ¿Sí? Entonces, no sujetarse al procedimiento, eso es otro. También puede haber actos contrarios a jurisprudencia, pudiera darse el caso, actos contrarios a la jurisprudencia, o bien la autoridad exceda de sus facultades, exceda la autoridad de sus facultades. Los hechos no corresponden, los hechos en las actas no corresponden, son diferentes, son contrarios a la realidad, y etcétera. Ya les había compartido un documento donde vienen otros ejemplos. Entonces, pues en este documento, en esta parte de agravios me voy a tardar. Cuando narro los hechos en civil o en mercantil, hay abogados que ya tienen formatos preestablecidos de los hechos. Por ejemplo, en divorcios, ya tienen los hechos y ya nada más agarran un formato, pero cuando llega un caso nuevo, pues sí nos tardamos en civil o en mercantil bastante en los hechos. Un caso diferente, ¿no? Y aquí nos tardamos bastante en formular los agravios, nos tardamos mucho tiempo y requiere mucho estudio. Ya que terminamos de redactar nuestros agravios, todos los que existen, el segundo, el tercero, el cuarto, pues a veces hago 50 hojas, a veces 30, a veces menos, 10, dependiendo del acto. Cuando es desde el punto de vista contable, lo hago muy breve porque todo va a ser cuestión técnica, no cuestión jurídica. Entonces, dependiendo del asunto. Hay recursos que pueden llegar hasta 70 hojas. Y por ejemplo, demandas civiles, pues hay de 3, hay de 5, hay de 10. No he visto demandas tan extensas en civil o en mercantil. Entonces, ya que está este capítulo, vamos a redactar el siguiente capítulo, que es el de, es como si estuviéramos haciendo un libro, ¿verdad? Que es el de suspensión. Ya ven que los libros tienen capítulos. El siguiente es el de suspensión. Y aquí voy a solicitar se detenga el PAE, porque si no, se lo van a ejecutar a mi cliente. Entonces, le voy a poner aquí, se solicita de manera pacífica y respetuosa la suspensión del, lo voy a abreviar ahorita, pero lo ponen después completo, del PAE. Hasta en tanto
no se resuelva la presente instancia, que no se contraviene disposiciones de orden público y menos aún se afecta el interés social. Ya les dije la sesión anterior, a mí aquí me gusta poner una jurisprudencia que hable de orden público e interés social, que hable de la suspensión del PAE. Aquí yo le agregaría una jurisprudencia, ¿no? La busco en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hable sobre este tema, sin que sea capítulo. Déjenme mejor quitarlo porque van a pensar que es un capítulo, y se agrega jurisprudencia. Entonces ese sería a grandes rasgos el capítulo de suspensión, y pues ya posteriormente yo tendría o abriría un capítulo de pruebas. ¿Qué pruebas voy a agregar aquí? Bueno, pues normalmente voy a agregar documental, y la voy a dividir en dos. Voy a dividir pública, que son elaboradas por las autoridades. En este caso va a ser el anexo 1 y el 2 que comentamos allá arriba, ¿lo recuerdan? Entonces, documental pública consistente en que en una orden, en un citatorio, en un crédito fiscal, en una multa, todo lo que emita la autoridad, en una notificación, etcétera. ¿Sí? Esa es la documental pública. La documental privada, pues todo lo que yo como contribuyente haya elaborado. Dentro de la documental pública, bueno, pues también están, recuerden, los poderes, acta constitutiva, ¿sí? Que también son documentales públicas. Y aquí en la privada, pues todo lo que haya elaborado el contador o el contribuyente, todo lo generado por el contribuyente, por medio de su contador, contadora. En este caso son contratos, facturas, se llama CFDI, comprobantes fiscales, recibos, etcétera, ¿no? Todos los documentos que haya generado el contribuyente y que acreditan que pagó efectivamente sus contribuciones, ¿no? Entonces, todo lo que acredite que cumplió con las normas. Las normas fiscales. Serían las documentales privadas. En algunos casos, ya les comenté, voy a agregar la pericial contable. Y también voy a agregar esa pericial contable. Al rato no, pero ustedes tienen clase, ¿verdad? Al rato voy a hacer una pericial contable con otros alumnos, alumnas. Entonces se agregaría ahí el dictamen contable para los recursos exclusivos de fondo, que no son comunes. Entonces, recursos exclusivos de fondo, ahí se agregaría el dictamen contable. Y la otra prueba que conocemos como la presuncional e instrumental. Es lo que se desprenda del expediente, sería la presuncional. Se divide en dos, legal y humana. Humana en todo lo que beneficie al suscrito. Instrumental de actuaciones, ¿sí? Que se desprenda del
expediente en todo lo que beneficie igual al recurrente. Y por último, el último capítulo, pues vamos a tener los puntos petitorios, o sea, lo que pido. Aquí pueden poner una leyendita por lo anteriormente expuesto. A ustedes, atentamente, solicito. Si no quieren ser tan amables, pues nada más pónganle solicito. Y vamos a poner aquí puntos petitorios. Aquí a ustedes atentamente, lo voy a borrar. Pido el centro. Cambio el estilo. Ustedes atentamente pido primero. Y voy a redactar los puntos petitorios. Se me tenga por promoviendo recurso de revocación. Segundo, hay algunos que nada más ponen único, ¿sí? Segundo, se me tenga por acreditada mi personalidad. Tercero, bueno, ya en la práctica estos puntos los voy poniendo con negrita para que resalten, para que tengan mayor formalidad. Lógico, esto tiene que quedar más bonito de lo que lo estoy haciendo yo porque tiene que ser un formato más vistoso, ¿no? Incluso acá también puedo cambiar el formato, ¿sí? Puedo hacer más grande la letra, etcétera. Ya cada quien lo va arreglando. Pido, siguiente, se me conceda la negrita, se me tenga por solicitando la suspensión, se me conceda la suspensión del PAE, ¿verdad? Cuarto, seguidos, puedo poner más, pero ya, seguidos los trámites de ley, se anulen los actos impugnados de manera lisa y llana, que es un término que nosotros conocemos en materia fiscal, es decir, sin ninguna observación que se anulen los actos. Luego ponemos la leyendita de abajo. Esto lo necesario. Lo centro, pongo centrado. Luego viene el lugar, fecha, firma, nombre. Lo firmo, lo subo, y en este caso, como ustedes tienen una tarea, pues lo imprimo, lo firmo, lo escaneo y lo subo a la plataforma. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo, ustedes lo pueden hacer mejor, tienen más tiempo. Cuando tenemos más tiempo, pues le agregamos algunas otras cuestiones que son también importantes, que ya no son tan esenciales, pero que también pues van a poder formar parte de este procedimiento. Entonces, ya que lo tengo de esa manera, bueno, pues el trámite que nosotros ya comentamos, elaborar el escrito, ya lo hicimos hoy, lo firmamos, ya les comenté, le sacamos copias, lo presento de manera electrónica en su caso, aquí está la presentación, en tiempo siempre, nos van a admitir el recurso o nos van a requerir si le faltó algo, si no, pues nos van a desahogar las pruebas, se emite la resolución, y si no fue lisa y llana, es decir, si no fue una resolución lisa y llana, es decir, nula, lisa y llanamente, nula, debe ser nula,
Y si no es nula, lisa y llanamente, entonces me voy a ir a la siguiente instancia, que es el juicio contencioso. Y pues ese sería el trámite, lo más relevante que nosotros podemos comentar del recurso, no sin antes recordarles que debemos estar en plazo para tramitarlo. Debe ser un acto definitivo, que ya comentamos la sesión anterior, es decir, no puedo impugnar un embargo precautorio, no puedo impugnar un procedimiento que todavía esté en trámite, debe ser algo definitivo. Y lo vimos la sesión anterior, debe causarme agravios. ¿Cuándo me causa agravios? Cuando me quieren privar, ¿sí? Entonces debe ser aquí, vamos a poner definitivo, actos definitivos que causen agravios. Eso es importante, actos definitivos que causen agravios. ¿Cuándo causan agravios? Cuando traten de privarme de propiedades, posesiones o derechos. Ya se ha hecho la otra sesión, en otro video, que incluso si no tengo nada, pues, ¿qué agravios me van a causar? Si no me van a poder quitar nada. Entonces ya ahí tendríamos que razonar si es conveniente o no es conveniente presentar estos medios de impugnación. Entonces serían actos definitivos que causen agravios y que de alguna manera, bueno, pues afecten los intereses del contribuyente. Ya que lo tengo hecho, ya que está elaborado este recurso, bueno, pues se va a pasar a firma, se va a hacer la impugnación correspondiente y pues el cliente, vamos a acordar los honorarios, nos va a tener que pagar y pues eso sería todo de mi parte. Vamos a pasar a las dudas que tengan, por favor. ¿Por qué no me